Básicamente la absorción de este medicamento para la inducción es exclusivamente intravenosa, ¿sí? En la distribución, el tiopental, pues, que es el que más vamos a hablar, su efecto básicamente depende de la redistribución. Este concepto, pues, es muy interesante, digamos que cuando el paciente, pues, o el fármaco ingresa al cuerpo del paciente, hay un primer proceso de distribución que se puede distribuir, pues, al compartimiento como tal, pues, de la sangre, por ejemplo, o al órgano diana específico, donde va, pues, a actuar, y después de eso, donde ya actuó, pues, se va a ir a un segundo sitio que va a ser el efecto, pues, de redistribución. ¿Sí? En el caso de los barbitúricos, la distribución, pues, va a ir mucho a lo que es las zonas más irrigadas como del cuerpo. Entonces va a ir mucho al corazón, y al cerebro más que todo, y en el cerebro es donde va a actuar, pues, más rápidamente. Después de ahí, pues, se va a ir a los diferentes tejidos, y es aquí donde vemos que el efecto, pues, dependerá de esa redistribución. Si tiene una redistribución muy rápida, pues el efecto del tiopental va a ser, por un menor tiempo. Pero si tiene una redistribución más lenta, pues el efecto del tiopental podrá lograrse por mayor tiempo. Y eso, pues, nos puede traer beneficios y complicaciones también. Listo. El metabolismo, pues básicamente, va a ser por oxidación hepática, va a transformar los metabolitos va a transformar el medicamento a unos metabolitos solubles en agua, básicamente, y que eso va a permitir que se elimine a través de la orina y de las heces puntualmente. Ya hablando un poco de la farmacodinámica, ¿cuál es el efecto sobre, pues, el cuerpo? Lo principalmente que quería hablar a lo largo de la charla es sobre estos tres efectos: el sistema nervioso, el sistema, pues, pulmonar y el sistema cardíaco. En el sistema nervioso como tal, disminuye la presión intracraniana, disminuye el flujo cerebral de sangre y disminuye el consumo de oxígeno. ¿Sí? También tiene un efecto de sedación e inconsciencia, como ya lo vimos, al actuar, pues, en el sistema activador reticular ascendente, pero no tiene ningún efecto de analgesia ni relajación. ¿Sí? Hablando ya de la parte cardíaca, cuando se administra en bolo, disminuye la presión arterial casi que, eh, perjudicialmente, y disminuye también la respuesta vasomotora, ¿sí? Sin embargo, cuando se administra puede presentar un reflejo, pues, vasoreceptor y aumentar la frecuencia cardíaca, sí. En la parte de la respiración puede tener un efecto, de depresión del sistema respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, disminuyendo el centro regulador y los reflejos, pues, de la vía aérea, y disminuyendo la respuesta a la hipoxia y a la hipoxemia. También, pues, puede presentar apnea, ¿sí? Recordemos que son, inductores. Ya hablando un poco más del uso y de las dosis, vemos aquí, pues, en el cuadro que está esquematizado, lo comparan el tiopental y el metoxital. Básicamente, cuando se habla de inducción, como ya lo vimos, es completamente IV. Y en el caso del metoxital, que se puede usar en sedación, también va a ser IV. Cuando vemos la dosis, por ejemplo, un antiopental en una concentración de 2,5, la dosis es de 3 a 6 miligramos por kilo, y vemos igualmente una dosis, pues, considerable de 1 miligramo por kilo a 2 miligramos por kilo del metoxital. Esto hay que tenerlo en cuenta al compararlo con la sedación, que vemos que básicamente es un 20% de la dosis de inducción. Entonces vamos a ver que es un común denominador, que la sedación siempre va a implicar una menor dosis, como vemos aquí, de 0,2 a 0,4 miligramos kilo. Listo. Y finalmente, hablando de las interacciones y de los efectos adversos, las interacciones, bueno, interactúa con el medio de contraste, las sulfonamidas y otros medicamentos que tengan unión a proteínas. Recordemos que la unión a proteínas, pues, nos va a condicionar un poco también el efecto. Si otros medicamentos están usando, pues, su misma unión a proteínas, seguramente el efecto de estos barbitúricos, pues, va a tener una mayor como prolongación. Y el etanol y los opioides y los antihistamínicos, pues, van a permitir que haya una mayor depresión del sistema nervioso, central, y el sistema cardiorrespiratorio. ¿Listo? Y los efectos adversos, pues todos los que vemos aquí: depresión cardiorrespiratoria, como ya vimos, arritmias, tromboflebitis, cefalea, vómitos, somnolencia, amnesia y reacción anafiláctica, pues, en dado caso. Listo. Ese fue el primer medicamento. Vamos a ver ahorita las benzodiazepinas. Vamos a ver que a priori, pues, son muy similares como en su mecanismo de acción, y vamos a ver un poco también las diferencias. Listo. Entonces, básicamente, las benzodiazepinas
Nuevamente, hablando del receptor GABA, tiene una unión al receptor GABA-A, pero tiene un sitio diferente pues a los barbitúricos. Vemos que los barbitúricos tienen el sitio de acá y hay un sitio específico como tal para las benzodiazepinas, ¿sí? Que es este que vemos aquí. El mecanismo de acción de esto pues no va a ser ahora la apertura del canal por un mayor tiempo, sino por una mayor frecuencia, ¿sí? Básicamente pues va a permitir lo mismo, una mayor entrada de cloro o por más tiempo, en la medida que pues abre el canal con mayor frecuencia. Bueno, y aquí también, pues no lo voy a mencionar, pero recordemos que el flumacenil pues va a ser como el, digamos, el antídoto o el contrario a las benzodiazepinas y también va a actuar pues en este sitio como un competidor. Listo, hablando pues de la estructura y la actividad, también es muy importante tener en cuenta esto. Básicamente vemos tres componentes, en algunos casos dos, en algunos casos tres. Primero se compone pues del anillo de benceno, que es básicamente el que vemos aquí en todos los medicamentos, ¿sí? Todo, en todos los agentes. Entonces todos se componen por un anillo de benceno y hay un anillo de diazepina, ¿sí? Por eso se llaman benzodiazepinas, benceno y diazepina. Y el anillo de diazepina es este que está aquí pues al lado, que tiene 7 lados y básicamente vemos que todos realmente lo tienen, ¿sí? Otra cosa es el anillo de imidazol, que ahí entramos a ver el midazolam, que este es el anillo de imidazol y vemos que pues esto va a tener diferentes efectos porque tienen estructuras pues diferentes. Básicamente va a permitir, digamos, toda esta estructura diferente, una mayor potencia en ciertos casos o una biotransferencia eh, diferente pues para cada medicamento. Básicamente, cuando hablamos del anillo de imidazol, esto nos permite que el midazolam sea un poco más liposoluble al pH pues más fisiológico y sea más hidrosoluble a un pH más ácido, ¿sí? Entonces permite jugar un poco con ese pH y permite que el midazolam tenga un mayor efecto de lo que buscamos en comparación con el diazepam y el lorazepam, ¿sí? Porque estos pues no tienen el anillo de imidazol y no van a tener una mayor liposolubilidad que el midazolam, por ejemplo. Eh, listo. Sin embargo, bueno, también estos medicamentos hay que tener en cuenta que cuando van a ser administrados por su estructura y demás, pues no son, eh, o sea, usualmente se usan con polietilenglicol al momento de administrarse y eso va a hacer que se cause, digamos, la tromboflebitis característica en algunos casos de estos medicamentos. Listo, hablando un poco de la farmacocinética, vemos que la absorción puede ser por distintas vías, vía oral, intramuscular o intravenosa, pero la inducción intravenosa, pues básicamente, bueno, la inducción con midazolam, pues básicamente va a ser intravenosa. La distribución es similar a los barbitúricos, sin embargo, estos tienen una mayor unión a proteínas hasta el 98%. ¿Listo? El metabolismo es hepático y se elimina por la orina. Lo que hablábamos del efecto, el inicio del efecto de los medicamentos, veíamos que aquí el midazolam pues iba a ser un poco más rápido y vemos que consecuente a eso, las 2 horas de eliminación por la orina pues va a ser el del midazolam y las 15 horas a 30 horas van a ser las del diazepam y las del lorazepam porque pues van a tener un efecto más tardío. Listo, digamos que todo esto se correlaciona. Y básicamente hablando de la farmacodinámica, nuevamente, viendo el sistema nervioso, disminuye la presión intracraniana, disminuye el flujo cerebral de sangre y disminuye el consumo de oxígeno, pero en menor medida que los barbitúricos. Vemos que igualmente pueden causar los mismos efectos. Tiene un poco de actividad anticonvulsiva también y puede causar amnesia anterógrada, lo cual es positivo porque recordemos que es uno de los efectos buscados con los anestésicos. El sistema cardíaco disminuye la presión arterial, el gasto cardíaco por disminución de la resistencia vascular periférica y aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando se usa con opioides, ahí sí puede representar una depresión miocárdica. Si se usan solos, usualmente no, pero ya al momento de utilizarlo con otros medicamentos, ahí hay que tener más cuidado. También tienen disminución en la respuesta ventilatoria a la hipoxia y es raro la depresión respiratoria también, como les comentaba, si se dan solos, pero si se dan con otros medicamentos como los opioides, pues van a presentar también depresión respiratoria. Vemos aquí el uso y las dosis.
Hablando puntualmente del midazolam, que es el más importante aquí a manera de inducción, pues vemos que es intravenosa. Sin embargo, también diazepam y midazolam se pueden dar con sedación por vía intravenosa. ¿Listo? La dosis pues, del midazolam es de 0,1-0,4 miligramos kilo para la inducción como tal. Listo, y hablando de las interacciones, interactúa con medicamentos como la cimetidina, la eritromicina, y importante lo que les comentaba, con los opioides, con los anestésicos volátiles y el etanol y los barbitúricos, pues va a tener un mayor efecto de depresión prácticamente de todo el sistema nervioso central, el sistema cardiorrespiratorio. Y los efectos adversos, lo que ya vemos, sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Listo, esos fueron los dos primeros que son muy relacionados realmente unos con otros. Ahorita vamos a seguir hablando de la ketamina. ¿Listo? Importante lo que dice aquí, es un agente clave y necesario dictaminado por la OMS y que prácticamente está disponible idealmente en todo el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es tan importante. La ketamina, a diferencia pues, de los que ya vimos que actuaban en el receptor GABA, eh, la ketamina pues actúa básicamente en los canales de N-metildiaspartato y en el canal HCN1 y eso pues va a representar una acción un poco diferente de lo que ya habíamos visto con las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Sí? Es controversial el efecto que tiene, pero se entiende que tiene una disociación o el efecto que causa es una disociación entre la sensación y el sistema límbico, ¿sí? Hay una sensación, hay una disociación entre el neocórtex, básicamente también, con el sistema límbico, con las reacciones pues, del tallo y tal. Entonces, eso hace que el paciente realmente esté en un estado muy raro de ver, como para nosotros. Eh, el paciente no está consciente, no tiene conciencia de sus sensaciones, pero puede parecer que lo está. Sí, el paciente puede mover los ojos, puede deglutir, puede incluso hacer movimientos musculares, pero realmente no está consciente de nada de lo que está pasando a su alrededor. Entonces es muy raro de ver. Y el paciente, pues, así se esté moviendo los ojos, abriéndolos, pues no responde al proceso o algún impulso doloroso. Vemos aquí un poco el esquema de cómo es eh, su mecanismo de acción al inhibir pues en los canales de NMDA, hace básicamente un bloqueo competitivo y es antagonista como tal del glutamato, ¿sí? O sea, digamos que pues va a permitir igualmente una reacción pues inhibitoria al fin y al cabo. Listo, hablando de su estructura y su actividad, vemos ya aquí que son los cuatro que nos faltan, la ketamina, el etomidato de propofol y la dexmetomedina. ¿Sí? Vemos que así a priori ninguno se parecen, entonces vamos a ver pues, la diferencia de cada uno de ahora en adelante. ¿Sí? La ketamina es un análogo de la fenciclidina, que es una droga de abuso básicamente, y que es 10 veces, y que la ketamina es 10 veces menos potente, pero que aún así presenta efectos psicótico-miméticos, ¿sí? Básicamente, o sea, vemos que puede ser 10 veces menor que una droga de abuso, pero que igualmente puede presentarse con efectos psicótico-miméticos. Y hay dos isómeros, hay un isómero S positivo y otro racémico, no sé cuál tengamos aquí en Colombia, pero pues, básicamente el que, o sea, el S positivo, R negativo es un poco pues más potente al momento de realizar la anestesia y disminuye como sus efectos psicótico-miméticos, perdón. Hablando de su farmacocinética, la ketamina es, bueno, uno de los que más impresiona aquí porque casi que tiene todas las vías de administración para lograr algún u otro objetivo, por vía oral, vía intranasal, intrarrectal, subcutánea, intramuscular, intravenosa, ¿sí? Básicamente tiene por todos lados. Y es muy importante, recordemos que esto era uno de los inductores que se podía dar por vía intramuscular, alcanza eh, el pico, digamos, en sangre de 10 a 15 minutos, entonces es importante pues conocerlo. En cuanto a la distribución, debido a sus efectos, ¿sí? Y me adelanto, tiene
un mayor flujo pues, cerebral, un mayor gasto cardíaco, es muy liposoluble, entonces gracias a todo eso hace que haya un gran consumo cerebral del medicamento, ¿sí? Si hay un mayor consumo cerebral, pues va a actuar mucho más rápido, pero también se va a redistribuir mucho más rápido y el despertar pues va a ser determinado por esto, ¿sí? Entonces realmente pues el tiempo de despertar también es considerablemente rápido. Y el metabolismo también es hepático, pero hay un primer metabolito activo que es la norketamina, que puede inducir la tolerancia al medicamento por la inducción de las enzimas hepáticas. Y gracias pues también a la alta tasa como de consumo hepático, ¿listo? Y la eliminación pues va a ser por la orina. La farmacodinámica, vemos que todo lo que iba antes, todas las flechas iban para abajo, básicamente. La ketamina es muy o prácticamente todo lo contrario. Aquí aumenta el flujo sanguíneo cerebral, como ya les había dicho, aumenta la presión intracraniana, aumenta el consumo de oxígeno y pues va a tener distintos efectos. La ketamina aumenta la presión intracraniana, pero no está asociada directamente con un aumento excesivo, pues con los estudios que se han hecho. Al momento de utilizarlo con las benzodiazepinas y un buen control respiratorio, digamos que no va a haber mucho problema con esto. Pero también como vemos que todo va hacia la alza, vemos que el paciente puede presentar mioclonías y terrores nocturnos, delirium, pero bueno, digamos que tiene esos efectos, pero se contrarresta muy bien con los efectos positivos que vemos ahí. También es analgésico, permite la amnesia, permite la inconsciencia y es un anestésico no volátil. Entonces, si se acuerdan, pues vemos que prácticamente tiene, si no es la mitad de los efectos anestésicos esperados. Listo, también es no volátil, que es una de las características del anestésico ideal. Listo, tengamos pues en cuenta que esto es un medicamento muy importante. En la parte cardíaca, bueno, aumenta, digamos que antes todo iba hacia abajo con la benzodiazepina y el barbitúrico, pero ahorita aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el sistema nervioso autónomo simpático mediante la inhibición pues, de la recaptación de norepinefrina, aumenta la presión de la arteria pulmonar, digamos que todo va hacia el alza. Y gracias a todo esto, pues va a haber un mayor esfuerzo miocárdico. Por eso también hay que tener cuidado en los pacientes que presenten alguna alteración o enfermedad coronaria, por ejemplo. En la parte del sistema respiratorio hay una poca depresión respiratoria, pero pues puede ser mayor si se usa con opioides y hay un mayor riesgo de neumonía aspirativa porque pues puede llegar a afectar los reflejos de la vía respiratoria superior. Hablando de la dosis, también, bueno, y del uso, también otro uso que se le ha dado es para los trastornos, pues, como del ánimo, psiquiátricos, un trastorno depresivo, sobre todo los pacientes que tienen ideación suicida, se puede utilizar este medicamento y se ha visto, pues, muy bien logrado como el objetivo. Y vemos, pues, la ketamina, que puede ser inducción tanto IV como intramuscular, también sirve para mantenimiento en una total intravenosa, por ejemplo, y también para analgesia y sedación. Em, Aquí se compara con los otros, pues vamos a ir viéndolo. La dosis, digamos que la inducción pues, intravenosa es de 1 a 2 miligramos por kilo, es básicamente un poco similar a la del Propofol, digamos que son las dos que más se parecen. Em, Listo. Y con las interacciones y los efectos adversos, las interacciones que tiene este medicamento es que hace sinergia con los anestésicos volátiles como los halogenados y eso pues puede llegar a ser peligroso en cuanto a las diferentes depresiones que pueda presentarse. La adición también de su efecto con el propofol, con las benzodiazepinas y con el pues GABA. También actúa o interactúa con el diazepam y el midazolam y con los alfa y beta bloqueadores. ¿Listo? En los efectos adversos, como ya vimos, puede causar alucinaciones, terrores nocturnos, confusión y agitación por todo el efecto prácticamente pues, que tiene, un comportamiento anormal, nistagmus, hipertonía, los movimientos tónico-clónicos que a veces se caracterizan, náusea, vómito, etc. Listo. Ya para ir siguiendo, hablemos del etomidato, que es básicamente, bueno, otro de los inductores importantes. El mecanismo de acción, nuevamente, nuestro amigo el GABA, digamos que el etomidato se une al receptor GABA también, pero como vemos aquí, bueno, hay discrepancia entre las gráficas, el etomidato, pues,
Vemos que tiene un receptor. Algunas series, digamos que no lo relaciona tanto con el sitio igual al barbitúrico, sino más bien con un efecto pues en otro sitio un poco más alostérico. Pero bueno, digamos que tiene la misma esencia, básicamente actuando en el GABA, potenciando el efecto inhibitorio del GABA y también actúa en el sistema activador reticular ascendente, lo cual hace que pues se deprima toda la respuesta y toda la conciencia. De su estructura y actividad es importante pues mencionar, es este que vemos aquí. Vemos pues el anillo de benceno y el anillo de imidazol, que recordemos de cuando hablábamos del midazolam, que esto es importante para la solubilidad, ¿sí? Entonces, el etomidato pues va a ser mayormente soluble a pHs fisiológicos, va a ser más liposoluble y pues va a permitir una mejor y una más rápida acción pues del efecto del medicamento. También recordemos que estos medicamentos un poco más liposolubles se tienen que utilizar bueno, con polietilenglicol, que eso va a llevar al dolor al momento de la aplicación y a la tromboflebitis seguramente. Listo. Hablando de la farmacocinética, la absorción, este sí es meramente intravenoso, la distribución va a ser mediante la unión a proteínas plasmáticas y va a tener un efecto importante de la redistribución. Digamos que este medicamento es altamente liposoluble, se absorbe rápidamente, altamente no ionizable pues, en sangre y en los tejidos y tiene un rápido inicio pues, de su acción. Eso va a determinar también que la redistribución pues, va a ser rápida. Y el metabolismo es mediante las enzimas hepáticas microsomales y mediante las esterasas plasmáticas que van a hidrolizar y a inactivar pues, el medicamento, básicamente. Y la eliminación finalmente es por la orina. Hablando un poco de los efectos, digamos que no tienen tantos como los que ya hemos visto antes, pero disminuye la tasa metabólica en el sistema nervioso, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, disminuye la presión intracraneal y el consumo de oxígeno. También puede presentarse con náusea y vómito. El sistema cardíaco representa una disminución en la presión arterial, en la resistencia, por la resistencia vascular periférica, que eso, pues, consecuentemente nos podría llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca. Y si se usa solo, usualmente no da represión respiratoria ni apnea. Sí, es un poco paradójico porque pues, se supone que es un inductor, pero incluso, bueno, a dosis, digamos, pensadas, podría no presentarse con depresión respiratoria o apnea. Listo, la dosis, pues básicamente como ya lo vimos, para inducción solamente, no tiene otra aplicación de manera intravenosa y este ya tiene una dosis un poco menor a la que habíamos visto, prácticamente un 20 a 50% menos, de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo. Hablando un poco de sus interacciones, pues tiene efectos como de interacción con el fentanilo y los opioides. Esto en cuanto a la depresión del sistema respiratorio, digamos que en ese contexto se podría entender que es preferible utilizar el etomidato con alguno de estos para obtener alguno de los efectos pues, anestésicos, porque recordemos que el etomidato si se utiliza solo podría no causar apnea y buscamos en ciertos casos lograr la apnea y eso se podría utilizar, optimizar mejor con el fentanilo. Y eso con los efectos adversos, pues tiene discinesia, mioclonía, dolor venoso por lo que ya habíamos hablado del polietilenglicol, lleva hipotensión, apnea en algunos casos, no siempre, vómito, náusea, exantema y disminución pues de los niveles de cortisol. Hay un componente pues muy importante aquí con toda la parte hormonal también. Listo. Hablemos entonces del propofol. Ahí se me fue, perdón. Hablemos entonces del propofol, básicamente uno de los medicamentos importantes, uno yo creo que todo el mundo ha escuchado al momento de hablar de la anestesia. Su mecanismo de acción realmente no está muy bien delucidado del todo, pero se considera, la hipótesis mejor aceptada es que tiene una unión alostérica al receptor GABA también. Vemos aquí que usualmente hay varios anestésicos generales que usan un receptor alostérico. La gráfica difiere con otras, pero pues la idea es la misma básicamente. Potencia el efecto inhibitorio del GABA al aumentar su afinidad como tal. Digamos que al final pues va todo a causar lo mismo, que va a ser una hiperpolarización de la célula, de la membrana. Bueno, aquí
En los mecanismos de acción también se ha, digamos que debatido o se ha logrado otra hipótesis que es básicamente su actuación a nivel del receptor de N-metildiaspartato, siendo un antagonista del glutamato como tal, también causando pues un efecto inhibitorio. Digamos que podría pues en ese caso, que no está muy bien dilucidado, actuar de ambas formas. Listo, y en cuanto a su estructura de actividad, pues vemos que es este simple que está aquí, tiene pues un grupo fenol, que es este que está acá, y dos isopropilos. Eso hace que el propofol pues no sea hidrosoluble. Eso es importante porque junto con el principio activo del medicamento hay muchos compuestos o varios compuestos en aceite de agua para lograr pues una mejor distribución, una mejor aplicación. Sí, entre esas pues tenemos componentes del aceite de soya, glicerol y la lecitina del huevo, que es, digamos, este asterisco que vemos acá. Seguramente muchos habremos escuchado que el propofol podría causar alergia a las personas que anteriormente o que han presentado antecedentes de alergia al huevo. Sí, pero hay una discusión ahí. Seguramente cuando se habla de una persona que tiene antecedentes de alergia al huevo, no va a presentar alergia al propofol como tal. ¿Sí? Las personas que tienen alergia al huevo lo tienen a la albúmina del huevo bueno, que realmente está en la clara del huevo, ¿sí? En el componente pues eh, de la clara. Y el propofol realmente usa la lecitina del huevo que está es en la yema, ¿sí? Entonces, pues realmente no está muy relacionado. Se dice que si el paciente, pues si el paciente presenta como tal una reacción alérgica, pues no va a ser como tal a la proteína del huevo o a algún componente, pues, del propofol, de la lecitina específicamente, sino bueno, a otras reacciones. También puede doler a la administración, como bien lo hemos visto, y las bacterias hay que tenerlas en cuenta. Y digamos que por todos los componentes también es un medicamento que no se puede dejar pasar por alto todo el proceso de, digamos, de asepsia, antisepsia, y se recomienda que el medicamento, una vez abierto, no sea utilizado más allá de las 6 horas, ¿sí? Entonces, el medicamento completo se tendría que utilizar en en las primeras 6 horas, ¿sí? De abierto para que no cause ninguna reacción, pues, de crecimiento bacteriano y seguramente si se aplica, pues, con crecimiento bacteriano, pues podrá llevar a sepsis, ¿sí? Listo. Ya hablando más de la farmacocinética, la absorción del propofol es como tal intravenosa y es importante su distribución porque tiene un efecto, digamos, deseado por parte de los anestesiólogos porque tiene acción rápida en vía media corta y presenta recuperación rápida, que eso también se traduce en lo que se llama pues el hangover o el guayabo después de la cirugía, que tiene una mayor recuperación, incluso sin presentarse. Pero también pues hay que tener en cuenta que se tiene que controlar de acuerdo a la edad y el peso. Digamos que a mayor edad pues va a haber un menor volumen de distribución y pues se tendrá que ajustar la dosis y pues de acuerdo al peso igualmente. El metabolismo es principalmente hepático, aunque se ha documentado que el clearance del propofol pues, es mucho más rápido que el flujo hepático, por tanto se plantea la hipótesis de que hay un metabolismo extrahepático. Pero pues la conjugación por parte del hígado se da hacia metabolitos inactivos que finalmente se eliminarán en la orina. Y bueno, con esto introducen como el tema del síndrome de infusión al propofol, que eso básicamente lo vemos cuando hay bueno, como bien su nombre lo dice, una infusión prolongada, sobre todo en los pacientes pues más críticos, de pronto que sean llevados a UCI, los pacientes que, eh, bueno, más en niños también, que tengan como patologías pues muy severas, se puede presentar el síndrome de infusión de propofol, que eso pues lo dejo ahí en el tintero para estudiarlo después. Listo. Y la farmacodinámica, vemos que es uno de los más, digamos, más importantes aquí. Tiene una disminución del flujo cerebral de sangre y del volumen también que le llega al cerebro. Disminución en la presión intracraneana, aunque podría presentar vasoconstricción y aumentar la presión en ciertos casos. Es un medicamento que no presenta prurito, por lo cual es muy ideal también para las cirugías que son ambulatorias y también disminuye la presión intraocular, tiene propiedades anticonvulsivantes, protección con isquemia focal experimental,
La inducción usualmente pues está acompañada de un fenómeno excitatorio, creo que frecuentemente. Entonces, básicamente los pacientes cuando se les empieza la inducción con el propofol, pues puede presentar, digamos, movimientos pues miclónicos de algún grupo muscular o hipo incluso, ¿sí? Digamos, pues por este efecto. En la parte cardíaca tiene una disminución de la presión arterial y eso a consecuencia de la disminución en la resistencia vascular periférica, también conllevando a disminución en la precarga y la contractilidad. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Los jóvenes usualmente no tienen cambios significativos al hablar de gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, pero cuando ya el paciente va siendo mayor, sí va a empezar a tener cambios significativos y puede llegar a ser severo cuando se encuentran, digamos, esos cambios en el gasto cardíaco con pues, el uso de beta bloqueadores o el uso de una función ventricular disminuida, el caso de una función ventricular disminuida. ¿Listo? Y en la parte pues, respiratoria hay una depresión respiratoria severa con apnea, que es lo que estamos buscando, y disminución a la respuesta pues, a la hipoxia, también depresión de los reflejos pues, del tracto respiratorio superior. Viendo la dosis, vemos que todo del propofol es intravenoso y se puede utilizar en inducción, en mantenimiento e infusión y en sedación, pues por infusión también. Básicamente, bueno, lo que ya habíamos visto, la inducción se hace a 1 a 2.5 miligramos kilo, similar a la ketamina, digamos que puede ser la misma dosis. Y vemos, como ya lo habíamos tocado antes, que la sedación pues, va a ser con una menor dosis y la infusión pues, de mantenimiento también pues, tendría que ser con una menor dosis para tenerlo en cuenta. Ya finalmente con las interacciones, interactúa pues con el midazolam y al momento de la anestesia total intravenosa, con el remifentanilo y la ketamina, que puede interactuar para, digamos, lograr los diferentes propósitos pues, de esta técnica. Tener cuidado con el midazolam, que es, digamos, lo que nos va a preocupar también pues, por las depresiones de los diferentes sistemas. Y los efectos adversos, cefalea, náuseas, vómito, y puntualmente estos durante la recuperación, digamos, la fase de recuperación, ya cuando el paciente se terminó la cirugía, que hay que volver a tenerlo en un estado de conciencia, ahí en ese momento y posterior a eso puede presentar cefalea, náuseas y vómitos. Eh, y dolor local, pues durante la inducción, como ya lo vimos, por todos los componentes también. Ya finalmente, hablando de la dexmedetomidina, eh, vemos que es un poco diferente. Aquí como tal, no se considera como un anestésico humano, ¿sí? Usualmente también es de uso veterinario, pero digamos que para sus efectos se pueden llegar a combinar con otros medicamentos anestésicos para lograr los efectos después deseados. Básicamente su mecanismo de acción es que es alfa 2 agonista y eso hace que tenga un efecto, pues, como lo vemos en la gráfica, simpático lítico porque, pues, por toda la cadena, pues, va a dar finalmente una menor liberación, pues, de la norepinefrina y claramente, pues, un menor efecto de esto. Básicamente, también, bueno, la estructura de actividad, lo que ya mencionamos, nada más hay que aclarar. Y hablando pues del uso y de las dosis, también lo que les había dicho, se logra las propiedades con otros agentes anestésicos. También se utiliza, y esto es muy importante, para la sedación consciente del paciente, ¿sí? Es uno de los medicamentos más tenidos en cuenta al momento de buscar la sedación consciente del paciente y la sedación en UCI por diferentes pues, tipos de procedimientos, también siendo necesario o, bueno, siendo eh, pudiéndose utilizar también como un suplemento de la anestesia general. Y como vemos ahí, finalmente la dosis se puede utilizar para la inducción y mantenimiento. La inducción, bueno, a 1 microgramo por kilo y eso, digamos, la dosis de carga de 5 a 10 minutos y finalmente con el mantenimiento de 0.2 a 1.4 microgramos por kilo por hora. Ya creo que básicamente eso era un poco al momento de ver la farmacología. Quiero ya entonces presentar algunas conclusiones. Em, Esto principalmente lo extraje como de lo que más podríamos sacar provecho de la charla y saber que los anestésicos pues, más usados
como los que ya vimos, se pueden utilizar para la sedación y la inducción. También tener en cuenta, y esto es muy importante porque esto aplica pues en la fisiología y en la farmacología de todo lo que estamos hablando, que el receptor GABA-A es un determinante del proceso de la inducción anestésica. Básicamente todo lo que vimos actúa sobre el GABA-A, exceptuando la ketamina, ¿sí? Y hablando de la ketamina, pues vemos finalmente, y espero que haya quedado claro, que es el agente más cercano a ser el anestésico ideal. Finalmente, pues el propofol es usado habitualmente con propiedades, es usado habitualmente por todos digamos, los especialistas en anestesiología. Es el más usado, mayormente por sus propiedades benignas, como ya lo vimos, una rápida acción, una mejor resolución, pues, de todo el estado de conciencia del paciente en comparación con los otros agentes. Entonces, me gustaría que esto nos lo lleváramos a la casa y tener en cuenta, digamos, las diferentes aplicaciones que podamos utilizar. Básicamente eso. Listo, muchas gracias.